Tal vez una utilidad de la filosofía. Esta es de las cosas que tengo yo que pelear y tengo que discutir. Dice Gamarán, respecto a la filosofía, tal vez una utilidad es enseñar a pensar en las escuelas e historia de la filosofía, y para eso se necesitan licenciados en filosofía. No. Para enseñar la historia de la filosofía necesitas historiadores del pensamiento, licenciados en historia del pensamiento, hay muy buenos. Para enseñar a pensar, no creo que sirva la filosofía. Te voy a explicar por qué. Porque llegado un momento tienes que sumarte a una escuela filosófica. Porque las escuelas filosóficas se asumen mediante la argumentación. Es decir, tú te vuelves adepto al postestructuralismo en contra de la filosofía continental de acuerdo a qué tan convincente te suene. No hay hechos y datos que puedas decir esta expresión de la filosofía es más útil para interpretar la realidad que esta otra. No. Por eso todas son válidas. Todas son válidas porque no hay criterio de verdad. Y a la larga los profesores de filosofía lo que quieren es que pienses como ellos. Un profesor marxista no va a promover que tú te vuelvas un antimarxista o un pensador liberal. Y un profesor liberal, por supuesto, va a ver con muy malos ojos que asumas la filosofía marxista. Y así sucesivamente. Es decir, la filosofía tiene tantos elementos de toma de posición, que además es una toma de posición personal que tenemos nosotros, pero que no se debería transferir a la cuestión, a la profesión y a la enseñanza de la profesión. Es como si te enseñan a jugar fútbol, luego tú eres del Barça o del Atlético o de Las Palmas, no del Real Madrid, pero te enseñaron a jugar fútbol. No te enseñaron a jugar fútbol para el Barça o para Las Palmas. Y en filosofía te enseñan para eso. Te enseñan teoría musical cuando te enseñan violín, y tú esa teoría musical la puedes utilizar para hacer musicals o para hacer música clásica o para hacer experimentación o qué sé yo. Pero no te enseñan que la música que tienes que tocar siempre sea la del romanticismo o la del barroco tardío. Pero la filosofía te enseña a ser parte de alguna de las escuelas. Entonces yo no creo que enseñe a pensar. Yo creo que enseñar a pensar es algo que hace la ciencia. Cuando tú le enseñas a la gente, no datos científicos, no hechos, no energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado y lo tienes que creer porque es el dogma. No. Cuando le enseñas a la gente cómo se llega al conocimiento y cómo se tiene que dudar, incluso del conocimiento, cómo se lleva a cabo el proceso de encontrar conocimiento válido, conocimiento certero, a diferencia de las creencias, las especulaciones, etcétera, estás enseñando a la gente a pensar. Es lo que yo llamo la alfabetización científica. No que sepas datos y fechas. ¿En qué fecha? Einstein publicó sus famosos libros, sus más famosos papers en 1906 y se llamó el año Annus Mirabilis. Ya no sé si fue en 1905 o 1906. Bueno, da igual. Se llamó Annus Mirabilis. No, eso no tienes que saberlo. Pero sí tienes que saber cuál fue el proceso que siguió Einstein para plantearse si yo vengo en un ascensor y el ascensor se cae, ¿cómo sé si estoy en caída libre o en gravedad cero? Y ese tipo de los experimentos mentales de Einstein, donde se pensaba de manera original y distinta, sí te enseñan. O cuando Newton se preguntó por qué las cosas caen perpendicularmente al suelo, porque no caen en ángulo. Entonces para eso desarrolló la teoría de la gravitación. La forma en que se ha pensado, que se piensa la ciencia, es la forma de pensar críticamente. No solamente el cuestionamiento filosófico, sino el establecimiento de métodos para poner a prueba los conocimientos. Y eso no creo que te lo dé un licenciado en filosofía. Así que lo siento muchísimo y me van a volver a insultar. Muchas gracias anticipadas.